días a todos, bienvenidos a la 10ª sesión de Conocer Madrid. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. A lo largo de esta sesión vamos a analizar una maravillosa exposición titulada Vampiros, que desarrolla la evolución del mito del vampiro y la podréis ver en el Museo Caixa Forum. A principios del siglo XX, la recién nacida industria cinematográfica se apropió rápidamente del mito del vampiro. Surgió de antiguas supersticiones griegas y árabes, extendido en Europa central durante la Edad Media y reforzado durante el siglo XVIII en escritos científicos y en novelas del romanticismo inglés del siglo XIX. Aquí podemos ver una imagen, un dibujo de la Edad Media que ya hace referencia al mito del vampiro. Este dibujo en concreto es un grabado que se realizó en la Edad Media, como podréis observar, con una magnífica técnica y haciendo hincapié en el realismo de la figura, tanto femenina como del vampiro en cuestión, que aquí lo representan de forma cadavérica. A lo largo de la historia el vampiro ha sido modernizado, pero en un principio era una especie de calavera, hombre alado, tenía muchísimas representaciones. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes o también con sucesos e identidades míticas con algún trasfondo real. Siempre se hacía referencia a algún suceso real. Por ejemplo, en España, en la región catalana del Alto Ampurdán, en Girona, se originó en el siglo XII una leyenda un poco olvidada, pero que quizás sea la más importante sobre vampiros en la península ibérica, que es el conde Ustrecht. Aquí hay una representación ya muchísimo más moderna de este conde Ustrecht, pero ya vemos cómo en España, en el siglo XII, se hace referencia a esta mitología, a este mito del vampiro. Aquí tenemos una de las películas más trascendentales que ha elevado el mito del vampiro de forma internacional y que quizás todos lo conozcamos y lo localicemos en esta obra maestra cinematográfica. Hay que destacar que gracias al cine, el vampiro, la figura del vampiro, la mitología del vampiro, ha sido popularizada. Esta es una de las películas más importantes, por no decir la más importante, de la historia del cine en cuanto a esta figura del vampiro. Es una película expresionista. El cine expresionista fue uno de los primeros movimientos cinematográficos en surgir, que tiene unas características comunes. Todas las películas expresionistas realizan una misma iluminación, una misma técnica, que se van analizando a lo largo de esta exposición y sobre todo donde podemos subrayar con esta obra cinematográfica. Esta película en concreto se llama Nosferatu y fue creada en 1922 por el director Murnau. Es una adaptación libre de la novela de Drácula de Bram Stoker, que todos conoceréis. Es una adaptación, está basada en ella. Y se convirtió en una obra fundamental de la relación entre el cine y el mito del vampiro, que es lo que comentábamos antes. Gracias a esta película, quizás la figura del vampiro se popularizó de forma internacional.
La película sienta las bases para una visión metafísica del cine como arte, el arte del embalsamiento y la resurrección, el arte de la encarnación y la ilusión. Desde entonces, el cine y el vampirismo han estado vinculados en su aproximación teórica sobre el personaje y representan dos facetas de una misma narrativa estética. Aquí vemos cómo el cine y la figura del vampiro se unifican gracias a esta obra maestra. Las características del cine expresionista, que son, como comentábamos antes, el inicio de esta popularización del vampiro, tienen una característica común y es la iluminación. Los directores de estas películas desarrollan un sello muy particular a partir del claroscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 90% de las imágenes, de los fotogramas, mejor dicho, que componen la película, van a ser unas imágenes muy contrastadas. Hay, por un lado, una iluminación muy fuerte y, por otro lado, una sombra con un negro intenso y sin detalles. Constituía en subrayar y destacar con exceso el relieve y contorno de un objeto a las molduras de un decorado, es decir, para dar profundidad y remarcar ese contorno muy utilizado en las sombras tan características de todas las películas de vampiros, ¿verdad? En cuanto a los personajes, son lúgubres para acentuar ese terror que quieren dar al espectador. Y ocupan un lugar central en las películas, a la vez que aquellos aparentemente siniestros se revelan bastante inofensivos y viceversa. Aquí vemos cómo hay un contraste entre los personajes. Por un lado, los personajes lúgubres, los personajes malvados, digamos, y por otro lado, los personajes más delicados, más inofensivos, que en este caso pues serían las víctimas de los vampiros. A los vampiros siempre se les representa pues más oscuros, más situados en la sombra del fotograma, mientras que a los seres inofensivos, a las víctimas, pues se las representa con una iluminación mucho más blanca, más idealizada incluso. La luz era el elemento constructivo que cimentaba las cualidades mórbivas de la acción narrada, para dar pues precisamente eso, una ambientación terrorífica al fotograma. El constante claroscuro, la focalización extrema en puntos determinados del plano, o dejando que la penumbra reflejara su versión más tenebrosa ante los personajes. En el caso de la película de Nosferatu es muy destacado, viendo ese protagonismo que se da a las sombras, que incluso se mueven el lado contrario del personaje, ¿verdad? Es decir, que cobran vida propia. Eran determinantes en la concepción del expresionismo. Esta iluminación tenebrosa, basada en fuertes esquemas lumínicos de luces y sombras, va a ser un determinante en todo el movimiento cinematográfico expresionista, que insisto, es el que creó, es el que elevó la figura del vampiro de una forma más popular. En cuanto al maquillaje y el vestuario, que son dos elementos fundamentales para la caracterización de los personajes de la obra, es obvio decir que forman una parte muy importante en el expresionismo alemán, porque gracias a este maquillaje se puede caracterizar a los personajes de una forma más mortífera, añadiéndoles mucho maquillaje blanco y negros en los ojos para dar esa apariencia de hacer referencia a la muerte.
y por otro lado representan la escenografía y la iluminación y algo muy importante, el estado psicológico de los personajes. Gracias a este maquillaje y a este vestuario, los personajes de Nosferatu y todas las demás obras de mitología vampiresca hacen ese hincapié en estos personajes mortíferos, resucitados, potenciando la psicología del personaje y así acercándolo al espectador. Muchos de los grandes cineastas han sucumbido a la tentación de representar su propia visión del mito para transmitir algo sobre su práctica artística, es decir, llevarlo un poco a su terreno, como Dreyer, Browning, Turner, Polanski, Herzog, Coppola también, muy famosa. Drácula es sin duda el vampiro más recurrente de esta historia cinematográfica y ha contado con producciones en todo el mundo, en Hollywood, Europa, México, es decir, que Drácula, que es la figura más recurrente del vampiro, ha sido utilizada a nivel internacional, digamos, tanto en Hollywood como en América, como también en los países sudamericanos. Muchísimos cineastas han hecho uso de esta figura, tanto del vampiro y sobre todo en la representación, representándolo como Drácula. Aquí, por ejemplo, una de las películas más emblemáticas, más famosas que todos conoceréis sobre esta mitología del vampiro y de Drácula es El baile de los vampiros de Roman Polanski, que la realizó en 1967. Si no la habéis visto, os aconsejo que echéis un visionado a esta obra maestra porque tiene un decorado maravilloso, la puesta en escena está muy estudiado, un esquema lumínico muy cuidado, haciendo siempre referencia a ese expresionismo alemán, apoyándose, inspirándose en la primera obra relacionada con los vampiros, con Drácula, que es Nosferatu, pero llevándola a un terreno mucho más moderno, con un vestuario mucho más actual y quizás para el espectador más popular, pues mucho más cercana y por ser tener más similitudes con nuestra vida en cuanto a decorado, iluminación y actuación de los personajes también. Nos resulta mucho más cercana que la de Nosferatu, que por su antigüedad pues es una obra quizás más complicada de ver y más recomendada pues para personas más especializadas en el arte o estudiantes de cine, pero El baile de los vampiros es una obra muy cercana que todo el mundo puede disfrutar de una manera liviana de esta obra, por lo que os recomiendo que la visualicéis. Se titula El baile de los vampiros y es de Polanski. Drácula en 1992 terminó siendo uno de los más grandes éxitos de su director en una época en la que los avances en los efectos visuales empezaban a cobrar una gran importancia. Quizás esta es la obra más popular, más conocida de Drácula, más cercana al espectador también, que es la de Coppola. Coppola utilizó efectos bastante artesanales, esto hay que subrayarlo. Quizás esta película la hayáis visto todos y os hayáis dado cuenta de esa maravillosa puesta en escena, con esa colorimetría tan espectacular y tan resaltada. Y en muchísimas ocasiones nos puede llamar la atención que el autor, el director Coppola, no hace uso de esos efectos visuales en los que podemos disfrutar hoy gracias a los avances tecnológicos, sino que la puesta en escena es muy artesanal.
Por eso quizás sea una obra muy apreciativa en cuanto a la puesta en escena. Pues Coppola no utilizó estos efectos visuales porque quería abaratar la producción, que al final quedó en unos 40 millones de dólares. O sea, imaginaros, quiso abaratar la producción, hizo uso de unos efectos visuales muy artesanales, pero no obstante, el coste de la producción fue elevada. El origen de la película se encuentra en el acuerdo que Winona Ryder y Coppola tenían por aquel entonces, debido a que la actriz no pudo protagonizar El Padrino en la parte 3. Y el director acordó con ella que le presentase un guión interesante en el que ambos pudieran colaborar. Lo que en un principio iba a ser una miniserie de televisión dirigida por Michael Apted, terminó siendo la película que quizás hoy todos conocemos y se puede decir que es la película de Drácula más popular a nivel internacional. Debido a constantes críticas hacia la película por sus escenas violentas y en muchos casos desalentadoras, la producción no tuvo más remedio que cortar muchas de las escenas de la película hasta finalizarla con 120 minutos de duración. Pero supuestamente con las escenas recortadas el film debería haber durado 145 minutos, es decir, que se eliminaron 15 minutos de película porque fue muy criticada, porque había escenas pues muy violentas y muy desoladoras. Es una maravillosa obra, sobre todo en cuanto a puesta de escena, obviamente también en cuanto a dirección y representación, y una caracterización muy exquisita y con una estética muy elegante, donde, insisto, la colorimetría es una parte fundamental para acentuar ese terror, pero a la vez con elegancia de esta película tan estética. Obviamente os la recomiendo también. Bueno, esto es un making of, es un dibujo, un previo dibujo que se hace antes del rodaje, interesantísimo también. La exposición, además, reúne una selección de la vorágine de películas de fantasía que el mito ha propiciado, desde proyectos de vanguardia hasta los blockbusters. Relata las tensiones entre el cine y este mito, consciente de las metamorfosis del vampiro que están intrínsecamente ligadas a las transformaciones del medio cinematográfico. Es decir, según va evolucionando el cine, también va evolucionando la figura de Drácula. Además de mostrar películas y obras literarias, esta exposición temática expone una selección de apariciones del vampiro en otras disciplinas artísticas, es decir, que no solo nos hace la representación del vampiro de forma cinematográfica, sino que también utiliza otras disciplinas. Un ejemplo es un collage surrealista de Mark Ernst, que podéis admirarlo aquí. Es un dibujante surrealista con una técnica admirada por su destreza realista, y aquí veis que la representación del vampiro pues es mucho más clásica quizás. Aquí tenéis otro grabado de este autor, Marens. Si no le conocéis, os invito a que desgreñéis un poco su biografía, porque, insisto, los grabados que realiza son bastante interesantes, cuanto menos en la técnica. También podemos ver en la exposición algunos grabados de Goya, que también hace referencia a los vampiros. Veis aquí a mano derecha tan evidente con los pájaros que representan al vampiro.
Y también hay que destacar algunas pinturas de Wens Lang que hacen referencia también a esta mitología del vampiro, quizás de una forma un poco más desconocida, pero igual con unos dibujos muy interesantes. Hay que destacar también la icónica imagen de Drácula interpretada por Bela Lugosi, usada por Andy Warhol en su litografía titulada The Kiss, el beso, que es esta que tenéis. Y también hay que destacar una de las últimas películas, desde su primera aparición en el cine hasta las de la televisión en el siglo XXI. El vampiro ha seguido resurgiendo de las tinieblas y desafiando a sus admiradores con cuestiones de identidad. Ni muerto ni vivo y fundamentalmente marginal, el mito del vampiro plantea la pregunta sobre la naturaleza de su ser y consecuentemente hace que los artistas se planteen la misma pregunta, es decir, que los artistas hacen uso de la mitología o del mito del vampiro para plantearse la naturaleza del ser. Aquí tenemos una película titulada Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, también conocida por todos, me imagino, por estar protagonizada, entre otros, por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, con una estética también muy cuidada y muy elegante. Bueno, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os hayáis dado un paseo por el mundo del vampiro y sobre todo hayáis visionado las películas más representativas de este mito y os invito a que me acompañéis la próxima semana en la que continuaremos analizando la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias por todo, un saludo.